El día de hoy les vamos a hablar sobre el maxilar, la concha y el palatino. Los integrantes son Milena Cardona, Britney Bravo, Marjorie Caín y Franklin Tonguino. El hueso maxilar, también conocido como maxilar superior, es uno de los huesos más importantes y complejos del cráneo humano. Se encuentra ubicado en la parte central del rostro y desempeña un papel fundamental en la estructura facial, la masticación y la respiración. El hueso maxilar forma parte del complejo maxilofacial junto con otros huesos del cráneo y la cara. Además, está estrechamente relacionado con estructuras vitales como los senos paranasales, los dientes y las encías, lo que lo convierte en un elemento esencial en la estética facial y en la función de masticación y fonética. Este hueso consta de 5 partes principales, el cuerpo y 4 proyecciones óseas conocidas como procesos, que son el frontal, cigomático, palatino, alveolar. Este hueso está rodeado por otros huesos del cráneo y en la línea media está unido a su homólogo contralateral mediante la sutura intermaxilar. La apófisis palatina del maxilar tiene 2 caras y 3 bordes. La cara superior contribuye a formar el suelo de las fosas nasales y se encontrará cubierta por mucosa pituitaria. La cara inferior es irregular con numerosos agujerillos vasculares que contribuyen a formar los 2/3 anteriores de la bóveda palatina y se encuentra cubierta por mucosa bucal. La apófisis ascendente del maxilar, también conocida como apófisis palatina del maxilar, es una estructura anatómica presente en el hueso maxilar superior. Se localiza en la parte posterior de la cavidad oral, en la porción anterior del paladar duro. Esta apófisis tiene una forma alargada y se extiende verticalmente hacia arriba, desde la línea media del maxilar, junto con la apófisis palatina del hueso palatino. Forma el paladar duro, que es la porción rígida del paladar que se encuentra en la parte superior de la boca. La apófisis ascendente del maxilar juega un papel crucial en la función de la masticación y deglución, ya que es aquí donde se articulan los dientes superiores y se inicia el proceso de trituración de los alimentos. Además de su función en la masticación, la apófisis ascendente del maxilar también tiene importancia en la fonética, ya que participa en la producción de ciertos sonidos del lenguaje. La apófisis piramidal del hueso maxilar es una estructura anatómica que se encuentra en la parte posterior de este hueso facial. Es una proyección ósea que se extiende hacia arriba y hacia abajo desde la base del maxilar. Se localiza en la porción posterior del maxilar superior, cerca de la unión con el hueso cigomático y el palatino. La apófisis piramidal tiene una forma cónica o piramidal, de ahí su nombre. Esta estructura no cumple una función específica por sí misma, sino que está involucrada en la formación del suelo de la órbita del ojo, la pared lateral de la cavidad nasal y parte de la pared superior de la cavidad bucal. El hueso maxilar para su estudio va a contener 4 bordes. El primero, que es el borde anterior, va a tener a la espina nasal anterior y lo que forma parte del orificio anterior de las fosas nasales. A esto se le conoce como hendidura piriforme. Viéndole desde una vista lateral, podemos ver cómo el borde anterior contiene lo que es la espina nasal anterior y siendo parte de la hendidura piriforme. El borde posterior se le conoce también como tuberosidad del maxilar y este articula hacia atrás con lo que son las apófisis pterigoides y van a formar lo que es una fosa pterigoide maxilar. El borde superior va a articular con 3 huesos, lo que es el hueso unguis, las masas laterales del etmoides y con la apófisis orbitaria del palatino. Y el borde inferior se le conoce como borde alveolar y este se lo conoce así debido a que va a contener lo que son los alvéolos dentarios que al articular con las raíces de los dientes que van a formar un tipo de articulación conocido como gónfosis. El seno maxilar es el seno paranasal más grande. En un cráneo articulado, este orificio del maxilar se encuentra cubierto por 4 huesos, hacia adelante con el umbis, hacia arriba con la masa lateral del etmoides, hacia abajo con el cornete o concha inferior y finalmente hacia atrás por la lámina vertical o porción vertical del hueso palatino. Es importante no olvidar que el seno maxilar se abre en el meato medio. Lateral, en su parte inferior vamos a encontrar las eminencias dentarias, las cuales son determinadas por la implantación de los dientes superiores.
Hay una eminencia que sobresale, la cual se conoce como eminencia canina, que limita hacia adelante una fosa incisiva, un multiforme o músculo multiforme, el cual es un depresor del tabique nasal. Hacia atrás y arriba de esta eminencia canina se encuentra la fosa canina para el músculo canino o elevador del ángulo de la boca. El resto de la cara está ocupada por la apófisis piramidal o cigomática. La cara medial del maxilar va a presentar la apófisis palatina, que va a dividir a esta cara en un cuarto inferior o porción bucal o porción infrapalatina, y 3/4 superiores o porción nasal o porción suprapalatina. Vamos a encontrar también un orificio del seno maxilar o hiato maxilar, y hacia arriba se va a articular con el unguis y hacia adelante hacia atrás con la cara inferior de las masas laterales del hueso etmoides y con el palatino. En esta cara vamos a observar hacia adelante un surco lagrimal que presenta un labio posterior y otro anterior, que se continúa hacia adelante para formar la cresta turbinal inferior para el cornete inferior. Este surco lagrimal y la apófisis lagrimal del cornete inferior forman el conducto lacrimono-nasal que comunica la órbita y las fosas nasales, desembocando este conducto en el meato inferior. Además, en esta cara medial y en la apófisis palatina se va a observar el conducto incisivo o conducto palatino anterior. La concha o cornete inferior es un hueso par que se ubica a cada lado de la parte inferior de las fosas nasales, y este hueso para su estudio presenta dos caras, una cara interna y una cara externa, dos bordes, uno superior y uno inferior, y dos extremos, uno anterior y uno posterior. La cara lateral o externa es cóncava y forma la pared medial del meato inferior, mientras que su borde superior es el adherente y presenta las siguientes características: una superficie articular para la cresta turbinal inferior del maxilar y una apófisis lagrimal que junto con el maxilar superior y un unguis forman el conducto lacrimono-nasal, y una apófisis triangular maxilar al articularse con el maxilar superior cierra parte en el seno maxilar o hiato maxilar. Por último, la apófisis etmoidal, la cual se articula con la apófisis uniforme del hueso etmoides, y hacia atrás la superficie articular con la cresta turbinal inferior del palatino. Los bordes en este hueso de la concha o cornete inferior son dos, un borde superior y un borde inferior. El borde inferior es conocido como un borde libre, ya que este no articula con ningún otro hueso, y el borde superior va a contener en su superficie lo que son 3 apófisis. Aquí estamos observando lo que es la cara interna, por lo que podremos observar 2 apófisis. De adelante hacia atrás, la primera es la apófisis lagrimal. Esta se le conoce así ya que articula con el hueso unguizo o hueso lagrimal, y la que se encuentra hacia atrás, que es la apófisis etmoidal, ya que articula con el hueso etmoidal. Y la tercera apófisis, para poder observar, la tendríamos que ver lo que es la cara externa del cornete inferior, y esta se va a encontrar localizada justo en el medio entre el apófisis lagrimal y la apófisis etmoidal. Y aquí va a estar localizada lo que sería la tercera apófisis, conocida como apófisis maxilar. La cara interna de esta va a ser convexa y va a presentar lo que es una extremidad anterior y una extremidad posterior. Ambas extremidades se articulan con la cresta turbinal inferior. Aquí lo que difiere es con qué hueso articula en el caso de la extremidad posterior del cornete inferior. Articula con la cresta turbinal inferior del hueso palatino, y la extremidad anterior del cornete inferior articula con la cresta turbinal inferior del maxilar. El hueso palatino forma la parte posterior del paladar duro, parte del suelo y pared lateral de la cavidad nasal y el suelo de la órbita. Está formado por una parte vertical y otra horizontal, y presenta 3 procesos: la piramidal, la orbital y la sfenoidal. El hueso palatino es un hueso irregular y par, por lo tanto es asimétrico, ubicado en la parte más posterior del viscerocráneo, justo entre el maxilar superior, adelante, y las apófisis pterigoides del esfenoides por detrás.
El hueso palatino es fundamental para la masticación y la deglución de los alimentos, ya que es aquí donde se encuentra en la porción posterior del paladar duro y junto con la apófisis ascendente del maxilar, conforma el paladar duro que separa la cavidad oral de la nasal, contribuyendo a la división entre la vía respiratoria y el sistema digestivo. Además, en su parte posterior se articula con el hueso esfenoides formando la unión entre el paladar duro y la base del cráneo. Es fundamental para la masticación y deglución de los alimentos, ya que es aquí donde se encuentran las crestas palatinas, que sirven de soporte a los dientes superiores para triturar y procesar los alimentos adecuadamente, antes de ser deglutidos. Asimismo, el hueso palatino juega un papel crucial en la producción de sonidos del habla, ya que su forma y posición ayudan a modular el flujo del aire a través de la cavidad oral y nasal, contribuyendo a la articulación de consonantes y vocales. Ahora les hablaremos de la cara externa. La cara externa presenta 3 superficies, de las cuales 2 son articulares. La anterior, que es la que se articula con el maxilar superior, mientras que la cara posterior sirve para recibir a las caras internas de las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Arriba de las 2 caras articulares ya mencionadas se encuentra la cara no articular, que corresponde al fondo de la fosa pterigomaxilar. Entre esas 3 carrillas tenemos un canal que, cuando el palatino se articula con el maxilar, lo convierte en conducto, que se lo denomina como conducto palatino anterior. A través de este conducto pasará la arteria palatina descendente y el nervio palatino anterior. Partes del hueso palatino del maxilar superior. Cresta palatina. Es la parte más prominente del hueso palatino y se extiende en sentido anterior desde el proceso pterigoideo del esfenoides hasta el proceso palatino del maxilar. Es la estructura que forma la mayor parte del paladar duro. Proceso palatino. Es una extensión horizontal del hueso palatino que se dirige hacia el frente y se articula con la apófisis ascendente del maxilar, formando una parte significativa del paladar duro. Foramen incisivo. Es una pequeña abertura ubicada en la parte anterior del hueso palatino. Justo detrás de los incisivos centrales superiores, a través del foramen pasan vasos y nervios importantes que se irrigan y inervan los dientes y la mucosa del paladar. A continuación hablaremos de los bordes de la cara externa. Tenemos al borde anterior, que sirve para articularse con el hueso maxilar superior. En su parte media presenta una pequeña saliente ósea, que se denomina como apófisis maxilar debido a que hacia la parte más posterior de la entrada del seno maxilar, este pequeño saliente contribuye a ocluirla. Por un lado, el borde superior presenta 2 eminencias, una que está por delante y otra que está por atrás. La que está por delante se la denomina como apófisis orbitaria y la que está por atrás se la denomina como apófisis esfenoidal del hueso palatino. Entre ambas se encuentra una pequeña escotadura esfenopalatina. La apófisis orbitaria presenta una cara superior que sirve para formar el piso de la órbita y es lisa. En cuanto a la apófisis esfenoidal, presenta 2 caras, una superior muy pequeña y una cara inferior igualmente muy pequeña. La cara superior forma, junto a la apófisis vaginal del hueso esfenoides, un conducto denominado conducto pterigopalatino. Este conducto la pasa al van pterigopalatino, es decir, la vena, arteria y nervio pterigopalatino, y el nervio pterigopalatino también se lo denomina como nervio faríngeo de boca. La cara inferior, por el contrario, contribuye a formar una muy pequeña parte del techo de las cavidades nasales. La escotadura esfenopalatina constituye un punto de comunicación entre por dentro de las fosas nasales y por fuera de la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. Cuando se une el palatino con el cuerpo del esfenoides, cierran en agujero o conducto, denominado así como conducto esfenopalatino, propiamente dicho. Y por este agujero o conducto atravesará la denominada arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar interna. Finalmente, el borde posterior. Este presenta hacia la parte inferior una gran eminencia denominada como apófisis piramidal del palatino. Esta apófisis piramidal presenta 3 carrillas, una externa, una media y una interna.
La carrilla externa e interna sirven para recibir cada una a la lame interna o externa de las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, mientras que la carrilla media sirve para cerrar en sí la fosa pterigoidea. Hacia adentro y hacia afuera de esta apófisis piramidal encontramos un agujero que se continúa como conducto y se lo denomina como agujero o conducto palatino posterior. Por este mismo conducto atraviesa el nervio palatino posterior.